Hola, sean muy bienvenidos y bienvenidas a más una sesión de nuestro Oracle Fest. Me llamo Fernando Jacques y lidero actualmente en Oracle nuestra área de soluciones y tecnologías para marketing para Latinoamérica, o como llamamos, Martech, ¿no? Y en la pantalla ustedes pueden ver mi QR Code con mi perfil de LinkedIn para que podamos estar conectados y dar seguimiento a esta conversación, caso les interese. Y obviamente, como pueden ver, mi español no es exactamente nativo, pero les prometo hacer mi mejor ahí para que todos logren comprenderme hoy. Bueno, entonces avanzando un poco para el contenido que preparamos hoy para ustedes, especialmente para este evento, nosotros vamos a hablar hoy de las CDPs, de las Customer Data Platforms. ¿Y por qué elegí hablar de este tema hoy? Porque yo estoy en este mundo de tecnología, trabajando con tecnología casi 20 años y en los últimos 8 años, más o menos, estuve muy involucrado en este mundo de CRM, de datos, de marketing, de soluciones de marketing. Y pocas veces yo he visto un tema obtener tanto interés como hemos visto con las CDPs en este último año, un año y medio, más o menos. Y entonces, por eso elegí este tema para hablarnos hoy. Bueno, avanzando rápidamente con la agenda de hoy, quiero comentarles un poco de la evolución de la tecnología, cómo llegamos hasta las CDPs, ¿no? Que es una de las tecnologías más avanzadas para gestión de datos de clientes, pero cómo llegamos hasta aquí. Quiero hablar al final qué son las CDPs, ¿no? Y para cuáles industrias, cuáles sectores les sirve una CDP, cuáles son los casos de uso que no funcionan tan bien, un poco la idea. Y al final, compartir nuestra experiencia, ¿no? De los clientes que ya implementaron, ya adoptaron esa solución, qué resultados ellos han obtenido de las CDPs, de sus CDPs. Y algunas recomendaciones finales. Bueno, entonces para empezar, un poco de concepto para que estemos alineados. ¿Qué son las CDPs al final? Este término, Customer Data Platform o CDP, la primera persona que habló del tema fue un consultor llamado David Rabb en 2013. Entonces, hace algún tiempo que estamos hablando de esto. Entonces, David escribió un post, un blog post, que está súper interesante de leer, y comentando un poco del surgimiento de esta nueva tecnología, ¿no? De este nuevo tipo de tecnología de manejo de datos de clientes. Entonces, nada mejor que utilizar su propia definición de CDP para explicarles qué son las CDPs al final. Entonces, David y su instituto, entonces, que se llama CDP Institute, consideran que las CDPs, al final, son un tipo de software, ¿no? Que crean este banco de datos de clientes de una manera unificada y persistente, y que esas informaciones están disponibles y accesibles a otros sistemas. Para mí, el mejor resumen que existe para hablar de qué son las CDPs. Y como decía yo, este David Rabb construyó este instituto que se llama CDP Institute, cdpinstitute.org, que para quien no conozca, les recomiendo que puedan accesar, que David y su equipo están como reuniendo toda la información acerca de este mercado de las CDPs, de este tema tan caliente, con muchos estudios de caso, comparación de las plataformas existentes. Está súper interesante, les recomiendo. Y uno de los estudios que CDP Institute está promoviendo son lo que ellos están llamando de las real CDPs, o de las verdaderas CDPs. O sea, ¿cuáles son los criterios o las capacidades mínimas que una solución o una tecnología debe ofrecer para que podamos llamarlas de una verdadera CDP? Bueno, este contenido está disponible en cdpinstitute.org, como yo decía, pero ahí les comparto un poco los 6 criterios principales que David y su equipo consideran para una CDP verdadera. Y obviamente la CDP de Oracle es una de ellas. Bueno, avanzando un poco, ¿cómo llegamos hasta las CDPs, ¿no? ¿Qué camino seguimos hasta el día de hoy? Y obviamente este interés que nosotros como profesionales de marketing, de CX, tenemos de
entender mejor nuestros clientes, entender sus gustos, sus preferencias, para que podamos comunicar mejor con ellos, ofrecer, comunicar mejores ofertas y, obviamente, obtener una mejor rentabilidad a largo plazo. Es un tema que nosotros trabajamos desde siempre, ¿no? Desde los 90, de los años 90, con los temas con el inicio de CRM, de los temas de marketing directo. Seguramente ustedes recuerdan que fue en la década de 90 que empezamos a hablar de esto. Y ahí me gustaría hablar un poco de cuáles fueron las tecnologías que surgieron y nos han llevado a llegar en este momento de las CDPs que vivimos hoy. Obviamente, como sistemas de CRM, empezamos en los 90, como decía yo, como proceso y como sistemas de CRM, y ahí surgieron los primeros CRMs, ¿no? Que básicamente tenían esta proposición, esta propuesta de un sistema único acerca de clientes e empresas, clientes B2C o B2B, que justamente buscaba obtener esa vista única de los clientes, principalmente con un enfoque en marketing, en las áreas de marketing, ventas y atención al cliente, básicamente las tres áreas principales de CX y de CRM. Y entonces esos sistemas fueron muy útiles en los 90, pero lo que pasó principalmente con los años 2000, con la digitalización, los e-commerces, el .com, todo lo que vivimos, estos sistemas únicos, estas arquitecturas monolíticas, podría decir, ellos no soportaban más el avanzo que los clientes demandaban, principalmente con la aceleración digital, principalmente. Entonces, en este momento surgieron los sistemas especialistas, ¿no? Los CRMs que vivimos esta realidad hasta el día de hoy. Los CRMs de atención al cliente, los CRMs de ventas, los CRMs de marketing y los e-commerces. ¿Y cuál es el desafío de este escenario? ¿No? Los datos pasaron a estar fragmentados en varios sistemas. Con eso surge la necesidad de crear un sistema que unifique la data otra vez. Y ahí surgen un poco las tecnologías de data warehouses, data lakes, los MDMs, los database marketings para el mundo de marketing. Y los MDMs son generalmente, hasta el día de hoy, son generalmente gerenciados por los equipos de IT, que buscan obtener este golden record, que es un término muy conocido para los MDMs, para justamente obtener esa vista única y comunicar con todos los sistemas que interactúan con los clientes de una manera única y fluida. Bueno, y los sistemas avanzaron, el mundo digital avanzó, y principalmente y varios sistemas fueron creados en este momento, y me gustaría destacar las DMPs, que de 2010 a 2020 hasta este momento obtuvieron una adopción muy grande en Latinoamérica. Las DMPs que tenían esta vista de activar audiencias, un poco de first party, pero principalmente obtener datos terceros para completar una vista de los clientes, ¿no? Con datos terceros, datos que no conocemos de nuestros clientes y de audiencias que nos gustaría buscar, prospectar. Y con eso surgen las DMPs para activación de audiencia principalmente en media. Pero llega un momento que los sistemas, principalmente los clientes, no se quedan satisfechos en obtener, por ejemplo, una experiencia buenísima en digital, pero si voy a una tienda física de una empresa, no tengo una buena experiencia. Para mí es una marca, es una empresa, o sea, ya no me gusta la empresa, sea digital o sea en las tiendas físicas. Si tengo una buena experiencia de compra, pero la experiencia post-venta no es buena. O sea, para los clientes esas experiencias están cada vez más conectadas, y mientras para las empresas como los sistemas crecieron muchos, ¿no? Crecieron mucho, los CRMs un poco fragmentados, las DMPs, la data de los clientes estaba muy fragmentada. Los clientes las empresas no logran ofrecer una experiencia conectada justamente por este exceso, ¿no? De sistemas que comparten data de cliente, ¿no? Con eso surgen y los fabricantes de tecnología, las grandes plataformas de tecnología, buscan una solución para este escenario, principalmente en los últimos años, y con eso surgen las CDPs. Un poco, como decía yo, en 2013, 2015 empezaron las primeras CDPs en el mercado, ¿no?
y Oracle empezó en 2018 ya a ofrecer su primera versión de su CDP. Y bueno, ¿y qué la CDP se propone hacer distinto de todo que ya vimos, ¿no? En este mundo de unificación de data, de CRM y de CX? Básicamente, las CDPs utilizan tecnologías, conceptos que ya existen hace algún tiempo, ¿no? Conceptos de ETL, que sería la transformación de data, analytics, data science, para casos de uso de experiencia de cliente, utilizando machine learning. Eso ya existe há algum tempo, pero las CDPs utilizan lo que existe de mejor y los avances tecnológicos que tuvimos los últimos 4 o 5 años para ofrecer todos estos recursos en una solución única y con una capacidad de procesamiento, de computación en la nube que nunca vivimos, que nunca hemos visto antes. Entonces, finalmente, nosotros como profesionales de marketing y CX tenemos la posibilidad de hacer esta experiencia ideal, personalizada, one-to-one, efectivamente. Por la primera vez tenemos una manera, una tecnología para hacerlo efectivamente en escala. Bueno, entonces, ¿por qué solo se habla de esto? Me imagino que ustedes que están conmigo hoy ya han escuchado el tema de las CDPs algunas veces y ya se ha hablado mucho del tema recientemente. Y me gusta decir que nosotros como profesionales de CX y de marketing vivimos un momento único para nuestras carreras porque finalmente tenemos el reconocimiento de la importancia de CX. Creo que ustedes coinciden que nunca tuvimos una búsqueda tan fuerte por profesionales de CX, de marketing. Muchos clientes de nosotros en Oracle tienen, bueno, varias decenas y centenas de vacantes abiertas para profesionales de CX, porque finalmente los directorios, los boards, los inversionistas entendieron que CX es una cuestión de diferenciación de sus empresas. Finalmente es lo que les diferencia y genera valor para sus empresas a largo plazo. O sea, es una cuestión casi que de supervivencia, ¿no? Y para como probarles un poco este punto de vista que no es solamente mío, IDC, que es International Data Corporation, ellos hicieron esta encuesta con los boards, ¿no? Con los C-level de varias empresas alrededor del mundo, un poco preguntándoles cuáles eran sus prioridades, ¿no? Estratégicas, y ustedes pueden ver que inversiones en CX, en programas de CX, estaban como en la 8ª posición en el año 2020, justo antes de la pandemia. En 2021, otra vez hicieron la encuesta, y Customer Experience, inversiones en Customer Experience, subió de la posición número 8 para la posición 2. O sea, finalmente tenemos el reconocimiento de que CX es un tema sumamente importante en esta, como me gusta llamar, esta economía de la experiencia que vivimos, que experiencia es lo que diferencia a nuestras empresas. Bueno, entonces todo muy lindo, ¿no? ¿Y por qué, si tenemos esta expectativa de los clientes que esperan experiencias mejores, experiencias sorprendentes, si los inversionistas están dispuestos a invertir, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué ni todas las empresas ofrecen una experiencia como la mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que convivir, muchas de las empresas que trabajamos acá en Oracle tienen que convivir con sus legados, ¿no? Sus legados de procesos y muchas veces legados de sistemas. En los proyectos de CDP que trabajamos, en promedio, nosotros vemos como 28 fuentes de datos acerca de los clientes, ¿cierto? Y alrededor de 17 tecnologías que utilizan data de cliente para interactuar con ellos. No sé a ustedes, pero a mí me parece demasiado, ¿no? Entonces, de las 28 fuentes de datos, ¿cuál es la principal? ¿Cuál es la confiable? Y nuestros clientes nos cuentan mucho acerca de esta dificultad de una vista única de los clientes y confiable, justamente por este exceso y volumen demasiado de sistemas, ¿no? Hay una broma que dice que si Dios tuviera que enfrentar, que manejar un legado, no construiría el mundo en 7 días, ¿no? Entonces, bueno, el tema del legado siempre un tema ahí para varias empresas que hablamos. Y solo para dar un otro punto de vista acerca de este volumen de sistemas que decía yo,
este gráfico de chiefmartech.com, que me gusta bastante, esta visión es de 2020. Ellos comentan un poco de todas las soluciones que existen en este mundo de MarTech. Y son muchas, son 5.000, literalmente, mapeadas por Chief MarTech. Y en cada grupo de estos que ustedes pueden ver son como grupos de soluciones dentro del mundo de MarTech. Entonces, content marketing, email marketing y otras tantas, ¿no? Y, o sea, que es, por una parte es bueno para mí como profesional de marketing tener soluciones muy específicas para problemas específicos, pero por otra parte genera una pesadilla literal que nosotros no logramos, o sea, tenemos que nos preocupar, invertir mucho de nuestro tiempo en conectar estos sistemas que no fueron hechos para conectarse, ¿no? Y hacer con que los flujos de datos funcionen entre todos esos sistemas para que podamos ofrecer una experiencia buena a nuestros clientes. Y las experiencias malas, en general, están conectadas o a un proceso que no está bueno, pero muchas veces a los datos que no están buenos acerca de un cliente. Y por eso surge esta necesidad y la adopción acelerada de las CDPs. Y entonces tenemos por recordándoles un poco, ¿no? Entonces los clientes esperan experiencias súper buenas y tenemos este desafío tecnológico de un volumen demasiado de sistemas de CX en la mayoría de las empresas que hablamos. Entonces estos dos factores generan esta adopción acelerada de las CDPs que estoy comentando. Un otro factor que vale la pena comentar, que también aceleró mucho la adopción de las CDPs, seguramente es el fin de los cookies, del soporte a cookies third party de Google Chrome del año que viene, que tiene que ver también con todas las leyes de privacidad y todo lo que estamos por vivir. O sea, las empresas que estaban haciendo una apuesta de ventas o de adquisición de clientes, de rentabilidad solamente en las plataformas de media, confiando en los datos terceros, tuvieron que cambiar sus estrategias. Por una cuestión de supervivencia, tuvieron que cambiar sus estrategias de adquisición y rentabilización, de optimización de sus datos primarios, de sus CRMs. Y eso justamente es lo que propone hacer una CDP, optimizar el uso de datos primarios, de datos de clientes. Entonces, eso para mí son los factores. Bueno, en Oracle nosotros tenemos, como decía, desde 2018, 2019, ya tenemos proyectos de CDP implementados con nuestra tecnología. Entonces, tenemos alguna experiencia buena para compartir. Finalmente, la CDP se proponen, recordándoles un poco, a entender los clientes, comunicar mejor con ellos para generar una rentabilidad mejor a largo plazo. Entonces, todos los casos de uso que son habilitados por la CDP tienen que ver con esto, con este resumen de negocios de su proposición, ¿no? Y ahí tenemos, no voy a pasar por todas, y la verdad que me gustaría invitar a ustedes para que hablemos y que ustedes hablen con nuestros equipos de expertos, porque tenemos casos de uso específicos para industrias, para tipos de empresa y tamaños de empresa, casos de uso distintos, sabemos que funciona, que no funciona, y todos tienen que ver con eso, ¿no? Aumentar ingreso, aumentar conversión, una mejor experiencia para generar retención y un mejor lifetime value de los clientes. Pasando para el próximo. Son las capacidades que están por detrás de las CDPs que habilitan estos casos de uso que yo comentaba. Entonces, la CDP se propone a crear esta vista única, capturando la data de cualquier sistema en formato batch o real-time, que es súper importante para las verdaderas CDPs, que es básicamente capturar, procesar y reaccionar a la data en tiempo real, generar acciones sobre esa data. Con eso, generar una vista única de los clientes, crear estos IDs únicos de clientes identificados, cross-canales, dispositivos y toda la complejidad que vivimos de identificadores. Agregamos en esta data unificada inteligencia artificial y las mejores CDPs como la de Oracle. Nosotros ofrecemos, por ejemplo, ya 12 casos de uso que nuestros cientistas de datos crearon y pusieron en nuestra solución para nuestros clientes utilizarem. Y incluso nuestros clientes logran también crear sus propios algoritmos o como traer sus propios algoritmos para ejecutar en nuestra CDP basada en la data del cliente identificado, en la data más confiable acerca del cliente. Entonces, esto es súper interesante y las mejores CDPs
logran hacerlo. Y al final, hacer con que estos datos, estas audiencias estén disponibles a todos los sistemas que necesiten de información del cliente para interactuar con ellos. Moviéndome rápidamente para el final de nuestra presentación, un poco de análisis del retorno que logramos ver en nuestros clientes. Me gusta mucho este caso de AT&T, es una empresa gigante, una telecom con más de 100 millones de clientes, y ellos tenían un desafío delegado, como yo decía, ¿no? De más de 23 sistemas que tenían alguna parte de la información del cliente, y para ellos, o sea, cada área utilizaba su propia fuente de datos, su propio sistema, y la organización no tenía una vista confiable, un sistema confiable acerca de sus clientes. Y ustedes saben que en el mundo de CRM de ventas, generalmente la empresa que contesta más rápidamente a una oportunidad, a un lead, tiene más chances de cerrarlo, y eso es justamente lo que vio AT&T con nosotros. Y las segmentaciones, o sea, el time to market para AT&T fue muy acelerado justo por esta vista única y justo porque la data estaba disponible para que los equipos de marketing y de CX pudieran utilizarla para sus segmentaciones y campañas. Bueno, acá es un otro estudio, un otro punto de vista de Forrester que me alegro en compartir con ustedes después de la sesión. Pueden conectar conmigo vía LinkedIn y con nuestros equipos, pero un otro punto de vista de Forrester, y solo destacar acá que Forrester evaluó la adopción de la tecnología de CDP en una área, en este caso es un estudio de retail específicamente, y ellos lograron ver un return on investment de casi 200% de una inversión en una CDP, y justo con los beneficios que hablamos de los casos de uso, ¿no? De aumentar inversión, optimizar los recursos de gestión de datos de clientes, etc. Finalmente, ahí la última sesión de mi presentación. Muy rápidamente quiero hablarles de la CDP de Oracle, que se llama Oracle Unity. Y mejor que yo hablar de la solución, quisiera mostrarles la opinión de los analistas, ¿no? Acá a la izquierda una visión de Forrester, que analizó las CDPs con un punto de vista de B2B, empresas B2B, y Oracle se destaca acá en medio a varias soluciones de nicho y otras un poco más grandes. Y a la derecha, una vista un poco más reciente de IDC, que evaluó varias CDPs, varias de las mejores CDPs, y nosotros estamos como muy destacados acá como líderes. Entonces, nos alegra mucho ver este reconocimiento de mercado a nuestra solución. ¿Y por qué creo que nosotros somos distintos en este mundo de CDPs? Primero, porque Oracle nació como una empresa de gestión de datos, de banco de datos, ¿no? Y seguimos como líderes en este mundo, con nuestro Oracle Autonomous Database, MySQL. Y entonces, no hay nadie mejor que la empresa que conoce mejor de gestión de datos en el mundo para liderar este camino con ustedes de las CDPs. Y nosotros creemos que para lograr una buena experiencia para los clientes, los datos tienen que estar al centro. Entonces, tenemos alrededor de todo nuestro portafolio de CX, tenemos nuestro Unity, nuestra CDP, con el concepto de data en el centro, el conocimiento del cliente en el centro, para que podamos interactuar con ellos en todos los canales, sea por marketing, ventas, e-commerce o atención al cliente, de la mejor manera posible. Bueno, les agradezco mucho por estar conmigo hoy. Les comparto otra vez un QR code con mi perfil en LinkedIn para que podamos estar conectados. Y a la derecha les recomiendo muchísimo que acesen la página de Oracle de CDP. Tenemos mucho contenido disponible acá, estudios de caso, una demostración de nuestra solución, y nuestros expertos están disponibles para hablar con ustedes vía chat, y será un gusto poder conectar con ustedes después de la sesión. Sigan con nosotros en nuestro Oracle Fest. Otra vez, muchas gracias.